Hola chicos, bienvenidos a su primera tutoría online UCM. El tema que vamos a ver hoy día es la biosíntesis de glucosa. Como objetivos lo que vamos a ver más o menos es identificar las vías de formación de glucosa a partir de otros metabolitos, relacionar los fenómenos que regulan la glicemia con su síntesis y asociar la regulación de la glucólisis con la síntesis de glucosa. ¿Ya? Entonces, biosíntesis o rutas biosintéticas. ¿Qué es o qué son? Son rutas anabólicas que utilizan la energía química en forma de ATP y NADH o en su efecto NADPH para sintetizar otros componentes. Ahora, a recordar que en general las rutas anabólicas van a ser reductoras en vez de oxidativas. ¿Qué quiere decir que sean reductoras? En el caso de la glucosa específicamente, quiere decir que al reducirse va a ganar electrones y además se va a perder un oxígeno. Aquí abajito tenemos la reacción. La molécula C6H12O6 vendría siendo glucosa más 6 oxígenos que se reducen y se transforman en 6 dióxidos de carbono, 6 moléculas de agua y se produce ATP. Ahora, la glucosa en el metabolismo. Se sabe ya que es el principal combustible celular, sobre todo en el tejido cerebral. Además, es almacenable como glucógeno en el caso de los animales y como almidón en el caso de plantas. También se convierte en energía en ambientes aeróbicos y anaeróbicos. Esto lo que permite básicamente es que, por ejemplo, en un ambiente sin oxígeno, como es el ejercicio, en el músculo esquelético todavía se puede producir gran cantidad de energía. Además, se transforma en sustratos para crear otros metabolitos. Como hemos visto varias veces, todo este tema del metabolismo es una red que está interconectada entre distintos ciclos. Así que es imposible que nosotros veamos algo de forma individual si todos están conectados. Entonces aquí tenemos una imagen más o menos para graficar cómo es el metabolismo de la glucosa partiendo desde su ingesta como almidón por parte de las plantas o glucógeno alimentándonos de carne, su almacenamiento como glucógeno ya que somos animales, las formas en las que se pueden sintetizar la glucosa desde un disacárido, un monosacárido o un polisacárido también, y la distribución y utilización. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que lo que les explicaba de que estamos todos en una red de metabolismo, ya que la glucosa al producir piruvato puede participar en distintas redes. Por ejemplo, puede producir etanol en condiciones de hipoxia o anaeróbicos, donde la fermentación del etanol va a transformarlo en una levadura. También vamos a tener en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, la formación del acetil-CoA, y este compuesto principalmente va a entrar después al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, y después ya teniendo como resultado 4 CO2 y 4 moléculas de agua. Esto se va a dar en animales, plantas y en otras células bacterianas, siempre y cuando tengamos presencia de oxígeno. Otra condición anaeróbica va a ser la formación de los 2-lactato. La fermentación del lactato se produce cuando nosotros contraemos el músculo esquelético, que es lo que se conoce como ese dolor que se produce después del ejercicio, es por la producción del ácido láctico. También se produce en eritrocitos y en otras células. Un dato un poco más enfermerístico, tenemos que el mantenimiento de la concentración adecuada de glucosa es crucial para el organismo.
En una situación de hipoglicemia aparecen molestias y aturdimiento, y si sigue disminuyendo se va a entrar en una situación de coma y convulsiones, pudiendo llegar a la muerte. Los niveles de glucosa. Bueno, esto más adelante ustedes lo van a ver, pero ahora es más o menos para que tengan una visión general de que una persona sana se va a encontrar entre los márgenes de 70 a 100 en ayunas sin consumir alimentos y postprandial, es decir, 2 horas después de consumir alimentos, menor a 140 miligramos por decilitro. Y bueno, aquí en el gráfico se muestra cómo sería si una persona tuviera lo que comúnmente se conoce como prediabetes o resistencia a la insulina, y en el caso de la diabetes, que ya son valores mucho más elevados. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto ya varias clases atrás, el tema de la glucólisis. La glucólisis es lo opuesto a la biosíntesis de glucosa, pero lo vamos a repasar igual, de todas maneras. La glucólisis, como ustedes ya saben, es la degradación de esta molécula. Entonces, esta se divide en dos fases. Tenemos la fase preparatoria y la fase de ganancia. ¿Por qué se llama fase de ganancia? Porque aquí nosotros ya obtenemos ATP, que se puede considerar como una ganancia energética. ¿Por qué? Porque en la primera etapa, que es la fase preparatoria, nosotros necesitamos 2 moléculas de ATP. La fase preparatoria consta de las primeras 5 etapas y la de ganancia de las siguientes 5 etapas. En cuanto al paso número 5, vemos que tenemos la división de la fructosa 1,6 bifosfato en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué les puse la dihidroxiacetona fosfato en un círculo? Por lo siguiente, porque todo este compuesto se tiene que transformar en gliceraldehído 3-fosfato para después ya pasar a la parte de ganancia. Por eso aquí se coloca un 2 porque quiere decir que todas las reacciones a partir de las 6 en adelante van a estar duplicadas. Entonces, este ATP que veo yo que se produce y este ATP es el doble. Es decir, yo produzco 4 ATPs en la fase de ganancia, pero ocupé 2 ATPs en la fase preparatoria, por ende en mi balance general voy a tener como ganancia final solamente 2 moléculas de ATP. Y aquí tenemos la ecuación final de lo que vendría siendo la glucólisis. Entonces tenemos una molécula de glucosa, 2 NAD, 2 ADP, 2 fósforo inorgánico, y estos se van a transformar en 2 piruvato, 2 NADH, 2 protones, 2 ATP y 2 moléculas de agua. En el gráfico que tenemos arriba tenemos lo mismo que vimos recién de la glucólisis en sus 10 pasos, más la entrada que tienen los acetil-CoA al ciclo de Krebs, que después se van a utilizar para la producción de otros 2 ATP, del cual va a estar después conectado a la cadena transportadora de electrones, la cual va a producir la mayor cantidad de ATP. Bueno, ustedes recordarán que esto fue lo que vimos en la clase anterior. Como les dije, depende de la bibliografía. He visto que aparece de 36 a 38 ATP, de 30 a 36 ATP. Así que confíen en lo que les ha pasado su profesor en la clase, más que nada para que evitemos confusiones, o en caso de que se vayan a guiar por otra bibliografía, recuerden siempre guardar esa bibliografía en caso de emergencia que tengan que corroborar con su profesor. Ahora, como les dije en un principio, la glucólisis se puede producir en condiciones aeróbicas como en condiciones anaeróbicas. Ejemplos de condiciones aeróbicas tenemos la piruvato deshidrogenasa,
que es un complejo de enzimas que tiene 3 subunidades. La subunidad E1, E2 y E3. Y también tenemos aquí la transformación de piruvato a acetil-CoA mediante este complejo enzimático que es la piruvato deshidrogenasa. Además, tenemos el ciclo de Krebs, que parte de hecho con este acetil-CoA. Y en las condiciones anaeróbicas tenemos la fermentación láctica, que es realizada por células animales cuando se requiere energía en ausencia de oxígeno, ya que es una condición anaeróbica. Y además recordar que la enzima correspondiente a este proceso es la lactato deshidrogenasa, que transforma el lactato en piruvato o ácido pirúvico, que es como lo vemos acá. En cuanto al glucógeno, el glucógeno es el polisacárido de reserva animal, ya que vimos que el almidón vendría siendo su opuesto en el mundo vegetal. El glucógeno puede llegar a ser el 10% de la masa del hígado y el 1% de la masa muscular. Los gránulos de glucógeno están almacenados en el citoplasma de las células hepáticas y musculares, unidos a enzimas responsables de la síntesis y degradación. En cuanto a la degradación, tenemos glucogenólisis y la síntesis vendría siendo glucogenogénesis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de glucógeno y no de glucosa en sí, por eso cambia un poco el nombre. Lo que tenemos aquí en la imagen viene a ser el ciclo de Cori, ya que este grafica cómo se mueve el glucógeno y la glucosa entre el hígado y el músculo esquelético. Un poco de información respecto al ciclo de Cori, sin profundizar mucho, es que la actividad física intensa y corta va a degradar depósitos de glucógeno en ausencia de oxígeno, lo que va a generar lactato y ATP. El lactato es lentamente convertido en glucosa por la vía gluconeogénica en el hígado durante un periodo de descanso. El paso que vamos a tener en el hígado de lactato a glucosa vendría siendo gluconeogénesis en hígado, para el cual voy a utilizar ATP y GTP y lo voy a transformar en ADP, GDP y fósforo inorgánico. Esta glucosa, que después es enviada a músculo, se transforma en glucógeno. El glucógeno, al transformarse en lactato, lo va a realizar mediante el proceso de glucogenólisis y glucólisis, ya que tanto la glucosa como el glucógeno pueden transformarse en lactato, por ende se incluyen ambas vías. Para esto yo voy a requerir fósforo inorgánico, ADP, para producir ATP. Y así sucesivamente estos metabolitos se van transportando mediante estas dos estructuras para seguir su ciclo. Un dato a recordar como extra, que en condiciones de ayuno sostenido a través de la gluconeogénesis se forman aproximadamente unos 50 gramos al día de glucosa. Por glucogenólisis entendemos que es la degradación del glucógeno. Vamos a tener aquí nuestro glucógeno con su ramificación en este gráfico y se puede ver que la primera enzima que actúa es la glucógeno fosforilasa. Esta cataliza la rotura del enlace glucosídico alfa del glucógeno.
dejando una cadena de glucógeno más corta, que vemos acá, y liberando una molécula de glucosa 1-fosfato, que es esto que se encuentra aquí al costado. La glucosiltransferasa va a dejar un resto de glucosa en la ramificación, y el resto lo va a trasladar a la parte lineal, que es lo que vemos aquí. La actividad amilo-alfa-glucosidasa corta el último resto de la rama mediante la hidrólisis del enlace glucosídico alfa 1,6. En este otro gráfico que tenemos aquí al lado, tenemos la fosfoglucomutasa, que es la enzima que se va a encargar de transformar toda la glucosa 1-fosfato que obtuvimos de la degradación del glucógeno en glucosa 6-fosfato. La fosfoglucomutasa permite la entrada a la vía glucolítica. En el hígado, la glucosa 6-fosfatasa va a estar en la cara interna del retículo endoplasmático liso y va a hidrolizar el grupo fosfato, permitiendo que la glucosa libre pueda salir fácilmente. Ya llegamos al tema de la gluconeogénesis, que era como el tema principal de la clase del día de hoy en realidad. Y tenemos aquí primero que todo un gráfico de todas las rutas que alimentan la generación de glucosa. Como habíamos dicho ya, por parte de los animales, tenemos el lactato que se transforma en piruvato, que ingresa al ciclo de Krebs, posteriormente formando ya glucosa 6-fosfato. Tenemos también triacilgliceroles. Y por último, en el reino de las plantas, tenemos la fijación de CO2, que forma 3-fosfoglicerato, que también puede entrar a la ruta hacia formar una glucosa 6-fosfato. Como ya les mencioné, la glucosa se sintetiza a partir de estos compuestos no glucídicos y se desarrolla en un 90% en el hígado. Sin embargo, también hay un 10% de desarrollo de esta gluconeogénesis en el riñón, pero siempre consideran el hígado como el órgano principal de este proceso. Un dato enfermerístico de nuevo es que esta ruta es crucial para la supervivencia, ya que permite pasar la noche y otros espacios temporales entre ingestas, manteniendo un nivel mínimo de glicemia, que es básicamente para las funciones vitales, el cerebro, pulmones, corazón, etc. Y aquí tenemos el mapa completo de lo que es la gluconeogénesis. La glucólisis y la gluconeogénesis, si bien son rutas que trabajan en paralelo y son bastante similares, no son la misma ruta. ¿Por qué? Porque tienen pasos que son irreversibles, lo cual las hace diferentes. Entre los pasos que tenemos que destacar que hacen de esta reacción irreversible son el paso de piruvato a PEP, de fructosa 1,6 bifosfato en fructosa 6-fosfato, y el de glucosa 6-fosfato en glucosa. Esos tres pasos son los que hacen de esta vía metabólica irreversible y diferente a la glucólisis. Si nosotros comparamos la gluconeogénesis con la glucólisis, podemos observar que ambas vías metabólicas, como ya les dije, son muy diferentes. En el punto de vista energético, la formación de glucosa es un proceso de alto coste energético por la presencia de reacciones irreversibles, que son las que ya les mencioné. En la primera reacción tenemos la enzima piruvato carboxilasa,
que va a catalizar la reacción entre piruvato a oxalacetato. Esta enzima va a utilizar la biotina como grupo prostético y se va a activar en forma alostérica por el acetil-CoA. Se preguntarán a lo mejor qué es la biotina. Bueno, la biotina es una vitamina hidrosoluble que se conoce como vitamina H, vitamina B7 o B8. Con frecuencia se utiliza para tratar problemas como la pérdida del cabello, uñas quebradizas, etc. Por lo tanto, está en bastantes productos cosméticos. Pero tiene una función bastante importante en el metabolismo de carbohidratos. La fosfoenolpiruvato carboxinasa, que es esta gigante de acá, ustedes también la pueden encontrar en sus pruebas tal vez como PEP carboxiquinasa. Es decir, el fosfoenolpiruvato ustedes lo abrevian como PEP, P-E-P. Otra forma que hay de conseguir el fosfoenolpiruvato es a partir del lactato. El lactato se va a convertir en piruvato con formación de NADH, que es lo que tenemos aquí. Aquí abajo parte el lactato y el piruvato. Es más que nada este paso de lactato a piruvato que hace que se pueda decir que uno puede obtener el PEP a partir del piruvato y a partir del lactato. Bueno, en cuanto a esta gráfica que tenemos de la gluconeogénesis, es importante que ustedes sepan que esto es básicamente pura memoria, ¿ya? Igual que la mayoría de las rutas metabólicas que vimos en las tutorías, es siempre aprenderse las enzimas con las reacciones que catalizan. Eso es súper importante. Y siempre fijarse en qué reacciones o en qué pasos nosotros ocupamos o producimos ATP o ADP. ¿Ya? Entonces enfóquense en esa parte al momento de estudiar la ruta en sí. Una breve comparación entre la glucólisis versus la gluconeogénesis. En la glucólisis tenemos como reacción final que es glucosa más 2 ADP más 4 fósforos inorgánicos más 2 NAD, lo que produce 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NADH, 2 protones y 2 moléculas de agua. Aquí la energía libre de Gibbs va a ser menos 63 kJ mol. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que al ser negativo se produce de manera espontánea. Si tienen dudas respecto a esta parte, revisen los apuntes que vimos al momento de pasar el tema de termodinámica, ¿ya? Ahora, la gluconeogénesis tiene una energía libre de menos 16 kJ mol, ¿ya? ¿Por qué tenemos menos energía libre? Porque estamos ocupando más energía para sintetizar una molécula de glucosa. La fórmula vendría siendo 2 piruvato más 4 ATP más 2 GTP más 2 NADH más 2 protones más 4 moléculas de agua, que da como resultado una glucosa, 4 ADP, 2 GDP, 6 fósforo inorgánico y 2 NAD. Si se fijan en el tema de ATP, solamente en las moléculas de ATP que hay entre la glucólisis y en la gluconeogénesis, vemos que en la glucólisis nosotros producimos 2 ATP, sin embargo en la gluconeogénesis ocupamos 4 ATP. Eso se relaciona a lo que les dije al principio, que generar moléculas de glucosa era un procedimiento con alto requerimiento energético. La regulación de los procesos. Tenemos en este gráfico del costado la glucólisis paralela a la
gluconeogénesis. Nos vamos a enfocar en esta parte solamente, ¿ya? El otro extremo es la regulación de la glucólisis. Entonces, la glucosa 6-fosfato me va a activar el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa mediante la glucosa 6-fosfatasa. Esto tiene que ver con el feedback o retroalimentación positiva o negativa. En este caso vendría siendo una retroalimentación positiva. Si vamos al paso de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6-fosfato, tenemos que una regulación negativa se produce por la fructosa 2,6 bifosfato por el AMP y una regulación positiva es mediante el citrato. Y por último, en el paso del piruvato al fosforopiruvato, bueno, esto lo estamos viendo desde los últimos pasos hasta el primer paso, ya que partimos con el piruvato. En este paso de piruvato a fosforopiruvato tenemos una regulación positiva por parte del acetil-CoA y una regulación negativa por parte del ADP. En el cuadro que tenemos aquí al lado, que es para que se lo estudien después, aparecen inhibidores alostéricos y activadores alostéricos dependiendo de la enzima, como por ejemplo la fosfofructoquinasa. Aquí tenemos por ejemplo la piruvatoquinasa, etc. Y en esta columna tenemos lo que sucede al fosforilar la enzima, es decir, vemos que en la piruvatoquinasa, al fosforilar la enzima, lo inactiva. Sin embargo, en la fructosa bifosfatasa 2, al fosforilar la enzima yo estoy activando el proceso. La regulación de la glucosa en la sangre. Esto explica más o menos el esquema completo de cómo se regula a nivel sistémico. Cuando la concentración de glucosa es baja en la sangre, el páncreas va a producir glucagón, que estimula el desdoblamiento del glucógeno y la salida de glucosa en el hígado. Cuando la concentración de glucosa sube, el páncreas va a secretar insulina, lo que va a estimular la absorción de glucosa y la conversión a glucógeno en el hígado. En una situación de estrés, que es esta parte de aquí del gráfico, se va a estimular la producción de ACTH, que actúa sobre la corteza suprarrenal para producir cortisol y otros compuestos. Estas hormonas van a acelerar la degradación de proteínas y su conversión a glucosa en el hígado. La estimulación de la médula suprarrenal por fibras del sistema nervioso autónomo simpático produce adrenalina y noradrenalina, que también aumenta la concentración de glucosa en sangre. En esta imagen que tenemos aquí al costado es ya a nivel celular, donde vemos que dentro de la célula tenemos transportadores para la glucosa 6-fosfato. Tenemos nuestra enzima glucosa 6-fosfatasa y posteriormente lo que se libera es glucosa separado del fósforo inorgánico. Esta glucosa debe transportarse por los canales GLUT2 que están en la membrana plasmática y posteriormente pasan a los capilares, aumentando la concentración de glucosa. La enzima glucosa 6-fosfatasa no se encuentra en el músculo, por lo que la glucosa
tiende a seguir el camino de la glucólisis y en hígado se va a hidrolizar a glucosa y fósforo inorgánico. La glucosa va a salir del hepatocito a la circulación para mantener los niveles normales de glicemia, que es lo que vimos recién. Pero tener eso en mente, que en el músculo va a tender a realizarse glucólisis. Otros sustratos de la gluconeogénesis son aminoácidos, que se van a conocer como aminoácidos glucogénicos por su capacidad de producir glucosa. Estos van a aportar los carbonos que son necesarios para la síntesis de glucosa. Se van a incorporar de forma directa como piruvato o de manera indirecta mediante el ciclo de Krebs. Como hemos visto en otras tutorías, se puede ingresar al ciclo de Krebs de diversas formas, ya sea por acetil-CoA, por piruvato, etc. Y su uso está condicionado a la disponibilidad del aminoácido y al requerimiento de glucosa. En el cuadro tenemos los ejemplos de los aminoácidos glucogénicos que van a estar agrupados según el sitio por el que entran. Por ejemplo, si quiero entrar como piruvato, los aminoácidos que me sirven van a ser alanina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptófano. Si quiero ingresar como succinil-CoA, la isoleucina, metionina, treonina y valina. Para ingresar como alfa-cetoglutarato, arginina, glutamato, glutamina, histidina, prolina. Como fumarato, fenilalanina, tirosina. Y para ingresar como oxalacetato, aspargina y aspartato. El glicerol también puede convertirse en glucosa. Aquí al costado tenemos la imagen de cómo sería la transformación del glicerol a un gliceraldehído 3-fosfato para ingresar a glucólisis. Con lo que les acabo de nombrar, vemos estas tres vías: la del lactato a piruvato, los aminoácidos glucogénicos y el glicerol. ¿Ya? La parte que nos falta ver es el síntesis de azúcar en las plantas. Eso yo se los voy a dejar para que ustedes lo busquen como tipo autoestudio, ya que yo considero que no deberían preguntarles mucho del tema, ya que lo más probable es que se enfoquen en humanos, más que en plantas. Pero igual aprovechen de repasar un poco de eso. Y bueno, para terminar, les puse esta infografía que es de una fundación de diabetes que encontré súper útil para que la revisemos. Tenemos la comparación entre el ciclo de la glucosa de una persona sin diabetes versus una persona con diabetes, para que vean más o menos cuál sería la aproximación de esta materia ya a la profesión de enfermería. Entonces, en una persona sin diabetes tenemos que al ingerir un alimento con la glucosa de este alimento aumenta los niveles sanguíneos. En el páncreas yo voy a producir insulina. Esta insulina, aquí hacer la analogía de que va a funcionar como una llave que abre la puerta de la célula para que éstas aprovechen la entrada de glucosa. Pero la función de la insulina en sí es captar la glucosa y llevarla a la célula. Las células van a quemar esta glucosa y van a producir energía, que vendría siendo el ATP. Y posteriormente los niveles de glucosa descienden. Ahora, si vemos el lado opuesto en una persona con diabetes, la glucosa, una vez ingerida,
va a entrar en el torrente sanguíneo. Si vemos aquí, en una persona con diabetes, la glucosa penetra en el torrente sanguíneo después de ingerirla, elevando los niveles de glucosa, al igual que en una persona sin diabetes. Sin embargo, en la diabetes tipo 1, el páncreas no puede producir insulina, ya sea por un tema autoinmune o algún daño en el páncreas, tumor, etc. O pérdida de células beta en el páncreas. En la diabetes tipo 2 vamos a tener que las células van a ser resistentes a la insulina o el páncreas no puede producir suficiente insulina para cubrir las necesidades. Entonces, mi insulina no va a poder llevar mi glucosa a la célula, ya sea porque no tengo suficiente insulina para llevar toda la glucosa o porque mi célula no reconoce mi insulina, se resiste a dejarla pasar. Las células van a quedar desprovistas de energía. ¿Por qué? Porque no está ingresando mi glucosa a la célula. Y con esto van a aparecer síntomas de fatiga, falta de energía, y los niveles de glucosa no van a disminuir porque yo no las estoy ocupando. Entonces se van a mantener en la sangre con niveles elevados. Y esto ya se considera patológico. Ustedes más adelante van a ver todas las consecuencias que se puede llevar al ser humano, etc. Bueno, esa ha sido la clase de biosíntesis de glucosa. Recuerden que pueden dejar todas las preguntas que tengan en los comentarios o me las mandan por mail, yo se las puedo responder o las dejan en el grupo de Facebook, como ya habíamos conversado. Estudien y nos vemos la próxima semana.